Bien, hermano, buenos días. Gracias, Pastor Redford, gracias, Pastor Walter, por hacerme partícipe de este tiempo. Bueno, conozco a varios y algunos no los conozco también. Conozco a Alan, lo conocí en Iquitos. Fuimos al lugar donde él está trabajando. Pastor Vallejo también, a su esposa. Y bueno, hablar de misiones es un tema muy amplio. No podemos encasillar misiones en un solo aspecto nada más. Pero básicamente creo que las misiones deben hacer primero en el corazón del siervo de Dios. Tenemos que entender el propósito de nuestro Señor con respecto a las misiones. Y Él nos dio el ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer y lo que nosotros debemos de hacer. Una iglesia que no tiene sentido, propósito y visión misionera es una iglesia que no va a crecer. Es una iglesia que no se va a expandir, es una iglesia que no va a avanzar. Quizás a modo de introducción no es ético hacerlo, pero estoy pastoreando en la Iglesia Bautista Oreb hace 5 años, 7 años con 2 años de diaconado al frente de la iglesia y 5 años como pastor oficialmente. Así que cuando Dios me llamó al ministerio, yo estaba trabajando, como ustedes saben, soy licenciado en educación, también tengo una maestría en la Católica en gerencia. Y bueno, en el fervor de la campaña política, el que le habla también fue candidato al Congreso de la República. Así es que en ese deseo de hacer algo por la sociedad, de hacer algo por nuestro país, de hacer algo por los necesitados, yo agarré el camino de la política. Entonces la maestría tenía ese propósito, prepararme en lo que es gerenciar, y bueno, dije que Dios me pueda usar, ya sea gerenciando una empresa, o llegando a una empresa, o llegando a un pueblo, a una comunidad, para ayudar a esta gente. Y así fue concebido mis estudios. Y quizás estaba incipientemente la noción de misiones, pero no lo tenía claro porque no estaba involucrado al 100% en el ministerio. Ejercí el liderazgo en la iglesia, trabajaba en la iglesia dentro del equipo de líderes, pero básicamente como un fiel cumplidor de las obligaciones centradas en la iglesia de 4 paredes. Así es que me llaman al ministerio. Después la iglesia nos quedamos sin pastor. Estuvimos 2 años sin pastor. Y durante ese tiempo la iglesia me encargó estar a cargo del pastor. Y yo les dije, bueno, puedo hacerlo, pero entre tanto no existe un pastor, pero debemos orar. Necesitamos un pastor lo más rápido que se pueda. No podemos estar mucho tiempo sin pastor. Asistíamos regularmente como 30 personas a la iglesia. Éramos una iglesia cargada de deudas. Teníamos que hacer a veces, o por lo menos los del ministerio de las damas que más trabajan en la iglesia, tenían que hacer polladas, anticuchadas, picaronadas para juntar dinero, para pagar la luz, el agua. A ese tiempo no teníamos teléfono. A veces hacíamos préstamos a los hermanos para cubrir con las obligaciones básicas. Al pastor apenas se le daba una cantidad mínima de apoyo económico y bueno, así se desarrollaba el ministerio. Entonces la iglesia me dice, hermano Fidel, Dios ha puesto en nuestro corazón hacerlo en primer lugar la invitación a usted para el ministerio. Entonces yo le dije, hermanos, yo en realidad no pienso ser pastor. Nunca ha estado en mi mente ser pastor. No lo tengo concebido como objetivo de vida. Yo tengo otro objetivo de vida. Tengo otros planes en la vida. Y lógicamente mi intención era postular en estas elecciones que pasaron, donde ganó Ollantumala. Esas eran mis intenciones, esos eran mis deseos. Y le decía, hermanos, no tengo yo esa visión. Entonces, hermano Fidel, no pedimos que nos dé una respuesta ahorita, pero por lo menos tomes el tiempo de orar al Señor. Y dije, bueno, vamos a orar. Fui a la casa, comuniqué a mi esposa, y mi esposa me dice, Fidel, es algo por lo que yo he estado orando toda mi vida. Yo siempre pedí al Señor que me diera un esposo que sea siervo. No quiero un esposo político, no quiero un esposo que ande por las calles repartiendo volantes, buscando votos. Quiero un hombre que esté dedicado a la obra. Y aunque tú no lo sepas, yo cada día en mi corazón oraba para que Dios toque tu corazón. Uy, Señor, casi tenemos un problema. Y vaya a ver qué problema.
Y comenzamos a involucrarnos más en el ministerio. La iglesia estaba a mi cargo. Y yo decía a partir de allí, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Que yo esté en la obra, esté en el ministerio. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Tú sabes, mi esposa, mis hijos, mi carga familiar, mi familia. Señor, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Significa dejar mi trabajo, renunciar a todo esto, a mis planes, a mis propósitos? Y hermanos, Dios me dio la respuesta un día viernes, allí en la ciudad de Tarma. Fui invitado a predicar en el aniversario de la iglesia bautista de Tarma, del pastor Paul Tinoco. Y un viernes, al hacer la invitación, después de la predicación, vi a mi hija de 7 años salir al frente haciendo decisión de salvación. Solita salió al altar. Y en ese momento dije, Señor, si esto es lo que tú quieres para mi vida, esto haré. Hermanos, regresé y en el mes de diciembre la iglesia se reunió y me dijeron, hermano, ¿qué ha pensado usted? ¿Qué ha resuelto? Dije, hermanos, antes quiero conversar con ustedes todavía. Muy bien, y antes que usted converse con nosotros, déjanos hacerle una pregunta. Si usted tiene pensado aceptar el ministerio, ¿cuánto quiere ganar? Es básico. Y yo le dije, yo quiero ganar lo que estoy ganando ahorita. ¿Cuánto gana usted? Tanto. Director de un colegio grande, seguro, algunas gollerías por ser director de un colegio, con planes para 5 o 6 años. Y les digo, eso quiero ganar. Y los hermanos se vieron y me dijeron, no lo podemos pagar. Ni siquiera la cuarta parte llegamos. Lo único que podemos darle es 600 soles, no podemos darle más. Hermanos, yo les dije, ¿sabes qué, hermanos? No es cuestión de dinero. No es cuestión de dinero. Porque si fuera por dinero tampoco habría orado al Señor. Es cuestión de fe. Y si ustedes piden que el siervo tenga fe, yo pido que la iglesia también tenga fe. Tenga fe. Hermanos, si nosotros no entendemos que el ministerio no es de un solo hombre, es de toda una iglesia, jamás saldremos de este atolladero que estamos. Número 2, yo tengo mi concepción ministerial. Yo creo cómo debe ser el ministerio. Y lo primero que la iglesia tiene que entender es que debe cambiar su visión. Debe ser una iglesia misionera. Así no tenga los recursos, eso debe ser su deseo. Hermanos, comenzamos el ministerio un 20 de diciembre, hace 5 años atrás. Una iglesia cargada de deudas, con muchos problemas económicos. Una iglesia con una población de 30 personas, de los cuales 18 eran miembros y 10 asistentes. Niños casi no teníamos, apenas por allí. 5 años después yo puedo decir a Dios, gracias Señor, porque tú te has glorificado en esta iglesia. Es una iglesia que ha cuadruplicado su asistencia. Es una iglesia que ha cuadruplicado su economía. ¿Cuál ha sido el milagro económico? No ha sido nada más que servir a Dios, el deseo de hacer la voluntad del Señor. Es una iglesia que invierte ahora el 40% de su presupuesto total a misiones. 40%. Desplegado en distintos apoyos. Es una iglesia que se ha abierto ahora a la comunicación. Es una iglesia que está propiciando un programa que se llama ECAM, Escuela de Capacitación Ministerial. La iglesia invierte. Prueba de ello es que me voy a Iquito, me voy a Tarapoto, me voy a Huancayo, este año estoy viajando a Huánuco, estamos tratando de entrar a la selva central. Todo eso lo asume la iglesia. 5 años Dios ha hecho grandes cosas en esta iglesia. En 5 años Dios ha transformado radicalmente la mente de cada persona. Y saben que somos una iglesia con visión misionera. Y no descansamos y no cesamos. Hermanos, yo creo que la regla es, tenemos que ser una iglesia misionera. Pero ¿en quién debe comenzar? Debe comenzar en el pastor. ¿Y el pastor en quién debe comenzar? En la palabra de Dios. Mateo capítulo número 9, ustedes lo conocen esto, ¿no? Este versículos 36, 35 y 36 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas,
enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Conocemos este versículo, ya lo sabemos. La pregunta es cuánto de esto en verdad lo aplicamos nosotros como parte del ejemplo que tenemos en el ministerio de Jesús. Hermanos, hacer misiones no es solamente esperar que la iglesia lo haga. Hacer misiones es hacerlo yo en primer lugar. Yo tengo que enseñar a mi iglesia qué es misiones, cómo hacer misiones. Nosotros como familia hacemos un ahorro anual. Un ahorro anual independientemente de lo que la iglesia hace. Y con ese ahorro anual nosotros vamos y hacemos misiones y salimos. Todos los años salgo con mi familia a hacer misiones. Cargo a mi esposa, cargo a mis hijos. Estuvimos en Iquitos hace poco. En este mes de enero estamos viajando a Tarapoto. En febrero estamos yendo a Iquitos otra vez y nos vamos a frontera con el pastor Alan. Hay gran necesidad, hermano. Nosotros tenemos un fondo en la casa. Y ese fondo lo alimentamos cada mes. Y ese fondo luego lo usamos en la obra misionera. Enseñamos a la iglesia así. Yo voy a la iglesia y le digo, hermanos, yo les doy el ejemplo. Si yo lo hago, ustedes también lo pueden hacer. Tenemos un grupo que está viajando a Chinchilla en el mes de marzo. Pero el ejemplo lo tenemos en la palabra de Dios. En primer lugar dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. En primer lugar lo que encontramos aquí es que Jesús no tenía límites en su ministerio. Dice que iba a aldeas y ciudades. Él no solamente pensaba como algunos de nosotros podemos pensar, yo puedo hacer ministerio en La Molina, en Monterrico, en San Borja. Yo conozco a muchos que dicen, yo quisiera tener una iglesia en La Molina. ¿Por qué? Ahí la gente da bien. No, no es así. No es así. Me acuerdo mucho el testimonio del pastor Luis Parada, a quien conocí en República Dominicana. Cuando él salió a dar su testimonio, antes de su mensaje dijo, hermanos, Dios me permitió levantar una iglesia con gente indigente. La iglesia que tenemos hoy en día no es la iglesia que comenzó. Yo salí a los parques a buscar a esos hombres hambrientos, harapientos, a esos hombres vagabundos. A ellos los traje a la iglesia, les prediqué y con ellos levanté este ministerio y Dios ha hecho grande este ministerio. Mano, no solamente se piensa hacer ministerio en Monterrico, La Molina, San Borja. Esos pueblos alejados también pueden hacer gran ministerio, pero depende de la visión que tenga el pastor. Es el pastor el puntal para toda obra misionera. Es el pastor quien tiene que darle a la iglesia las pautas de cómo seguir y de cómo hacer la obra misionera. Yo creo mucho lo que dice Efesios 4, 11 y 12. Dios llamó a hombres para ser pastores, predicadores, evangelistas, maestros. Y Dios llamó a ellos para darle a la iglesia una dirección, una orientación, un propósito, una razón, el por qué existir. Yo no creo que Dios convocó a toda una iglesia para que diga, a ver, ustedes armen la visión. No, yo creo que Dios convocó a un hombre para darle visión a la iglesia. Y ese hombre es el pastor. Yo creo en eso, hermano. Espero no romperles el esquema de lo que ustedes creen. Pero yo creo que si Dios levantó siervos, es porque Dios levantó a hombres para darle la visión a la iglesia. ¿Por dónde debe seguir? ¿Cuál es la ruta que debe tener? Hermano, misiones nace en nuestro corazón. Y no debemos limitar la obra misionera. Costa, sierra y selva, a donde sea. Hoy estamos orando por un siervo para el extranjero, que salga de las canteras de nuestra iglesia. No sé a dónde lo mandará el Señor, pero estamos orando por eso. A quienes estamos nosotros preparando para mandarlo hacia afuera, con su economía sustentada. Nosotros, hermanos, mandamos misioneros y no los mandamos flacos. Nosotros sustentamos nuestros misioneros 100%. Sea Guarmey, sea Pachacute, sea Caraballo. Pronto vamos a tener en Huánuco una obra, vamos a abrir. Y al hombre a quien estamos preparando lo mandamos 100% coberturado, como iglesia. No tenemos 500, no tenemos 300. Estamos llegando a la mitad de 300. Pero una iglesia que se toma el esfuerzo y el sacrificio de darle a su siervo toda la cobertura
y le decimos, ve y haz la obra, y le damos toda la libertad y el tiempo necesario para hacer el ministerio. Pero aparte de eso también asumimos responsabilidad con otros misioneros. Entonces, en primer lugar, Jesús dice, no limitaba su ministerio. Caminaba por ciudades y caminaba por aldeas. Iba al centro de la gran necesidad, la sinagoga. Gente necesitada de conocimiento, gente necesitada de conocer de Dios. Iba allí para impartirles un mensaje con propósito. El segundo aspecto que encontramos acá, Jesús iba a la gente. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Iba a la gente. No esperaba que la gente venga a él. Jesús iba a la gente. Hermano, yo escucho a tantos misioneros decir, no, esta ciudad es dura, es fuerte, la gente no quiere aceptar el evangelio. Hermano, yo escucho esto muchas veces. No hay ciudad fácil. No, yo quisiera estar allí porque la gente receptora el evangelio. Tampoco es así. En todo sitio el corazón del hombre es duro, tan igual. No importa el color, no importa la raza, no importa el género, no importa la condición social, rico, pobre, igual, su corazón es duro. A donde vayamos siempre va a haber dureza, resistencia al evangelio. Ahí nos puso Dios para predicar. La iglesia Oreb tuvo 27 años de ministerio, 27 años de ministerio pequeñita, chiquitita. Gracias a Dios, ahora tiene un ministerio grande. Y la gente sigue siendo dura, porque hay gente que nos tira la puerta, hay gente que no nos recibe el folleto, hay gente que lo recibe, nos ve, camina 2 metros, lo arruga y lo tira al piso. Lo vemos nosotros. Pero aún así hay gente que recibe el evangelio. Gente que recibe el evangelio. Sea Lima, sea Iquitos, sea Cusco, sea Ayacucho, donde sea, siempre habrá dureza de corazón. Pero tenemos que ir a esta gente dura de corazón. Dura de corazón. Jesús nos enseñó que hay que ir a la gente. ¿Qué más nos enseña Jesús a nosotros? Sigue diciendo allí, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús tenía un mensaje con propósito, con sentido. No limitaba su ministerio, iba a la gente y tenía un mensaje con propósito, un mensaje con sentido. Sabía qué iba a enseñar, qué iba a predicar. Su mensaje era acerca del reino. El reino se ha acercado a vosotros, aquí estoy yo, mírenme, créanme. A veces digo, ¿qué pasa con nuestros misioneros hoy en día? Les habla también Apóyame VIP y leo informes. He estado en obras donde apenas asisten 2 o 3 personas. ¿Cuántos años tienen? 6, 7 años en un solo lugar. No se justifica. No se justifica. Mano, ¿y por qué? ¿Por qué está así el ministerio? ¿Por qué está así la obra? El pastor, la gente es dura. Claro, si el hombre duerme hasta las 11 de la mañana, se levanta para ir a almorzar. Él cree que con abrir las puertas de una iglesia la gente va a entrar. No es así. Hay que salir a buscar a esta gente. Hay que tener un mensaje claro para sus corazones, para sus vidas. Pero nuestra vida tiene que impactar. Nuestra vida. Cómo caminamos, cómo somos, qué hacemos, qué decimos, dónde estamos, con quién andamos. Nuestra vida tiene que impactar. Cuán importante es ver al Maestro de Maestros, al Señor de Señores, como aquel que nos da a nosotros las pautas de cómo hacer el ministerio. Pero no solo transmitía un mensaje con propósito, sino también trataba de satisfacer las necesidades de la gente. Y si nosotros observamos el versículo, primero es el mensaje, luego la satisfacción de la necesidad. Pero nosotros hemos invertido la figura ahora. Vamos primero a tratar de satisfacer la necesidad de la gente y no entregarles el mensaje primero. Yo no estoy en contra de las instituciones caritativas. Yo soy muy reacio a regalar a la gente. Yo así nomás no creo que hay que regalar a la gente. Sí, hay gente con necesidad de ropa, de alimento y todo lo demás. Yo creo que a la gente hay que enseñarle otras cosas. Pero nosotros hemos invertido la figura.
Yo escucho a misioneros y pastores decir, necesitamos un programa de asistencia social, necesitamos un programa para traer a los niños, darle de comer, darles alimento, darle vestido, darle cuadernos, darle todo eso. Y yo le digo, ¿en qué momento le das la palabra? Primero es su corazón. Primero es su vida. Hay que traerlo a los pies del Señor. Se viene la Navidad y nos preocupamos por los panetones, por la chocolatada y por juntar los tarros de leche. Y lo hacemos en la iglesia también. No somos ajenos a esta realidad. Pero eso no es el fin. El fin no es que ellos estén satisfechos en el estómago, pero su corazón vacío de la palabra de Dios. Y Jesús nos enseña que primero es la predicación, primero es el mensaje, primero es el anuncio. Cristo iba y predicaba acerca del reino y luego recién satisfacía necesidades, sean estas físicas, emocionales o del alma. Ese es el mensaje que nosotros debemos captar. Eso es algo que nosotros debemos aprender. Yo le decía al pastor Alan cuando estábamos allá en Iquitos y tuve el privilegio de ir al lugar donde él trabaja y caminar unas cuantas horas y sudar ahí en pleno sol loretano. Le decía, pastor, esta gente que ha sido evangelizada y predicada y va a la iglesia, hay que ayudarles a cómo generar recursos económicos. Pero son cristianos. No le dije, pastor, primero que la gente vea cómo satisface su necesidad y luego hay que predicarles el evangelio. Hermanos, hay mucho que hacer en Iquitos. Muchísimo que hacer. Gran necesidad. Y no solo estamos hablando de Iquitos ciudad, Iquitos perímetro, mucho más adentro todavía. Necesidad. Yo he visto lo que es hacer misiones en Iquitos. Ahora lo entiendo, hermano. Ir de Iquitos a Caballococha no es menos de 1000 soles. ¿De dónde sale ese dinero? Tú quieres hacer misiones en la selva, a frontera de Iquitos con Colombia, con Brasil, a los ríos aledaños, pagar naves y lanchas y lo que sea. No baja de un presupuesto alto. Bueno, pero si nosotros no tenemos pasión por las misiones, vamos a ver eso como una barrera y nunca nos vamos a ir. Nunca nos vamos a ir. Pero si tenemos el corazón cargado con la pasión por hacer la obra misionera, que estas tribus, estas comunidades, estos pueblos no alcanzados, sea nosotros aquel que diga, Señor, no podré ir yo, pero otro podrá ir. Que nuestras iglesias se involucren, estén en el ministerio, hagan la obra. El ejemplo lo tenemos aquí. Primero es darles la predicación del evangelio, luego la necesidad social. No es al revés. No es al revés. Y dice que Jesús recorría las ciudades, recorría las aldeas, iba a las sinagogas, les predicaba, les enseñaba, tenía un mensaje con propósito y trataba de llegar primero a sus corazones, luego para satisfacer su necesidad. Y dice el versículo 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tuvo gran pesar por la necesidad de esta gente. Hermanos, si hay algo que puede mover nuestros corazones es sentir pesar por aquello que pasa en la vida de las personas. Por aquello que pasa. Hermano, yo no creo que existe una iglesia pobre. Yo sí creo que existen iglesias miserables. Eso sí creo. Sí. Yo he visto iglesias gastarse miles de soles embelleciendo un piso y no dar un solo centavo a las misiones. Lo he visto, hermano. He visto iglesias gastarse muchísimo dinero en hacer convites sociales y no darse cuenta del misionero que no tiene zapato, que no tiene ropa. He visto y he escuchado a pastores decir, ¿cómo voy a hacer misiones si ni a mí me pagan bien? Así. He escuchado de labios de pastores. Mi iglesia no hace misiones porque es chiquitita. Pero si no me pagan bien, ¿cómo puedo pedir a la iglesia que haga misiones? Primero que me paguen a mí. Es cierto, la obra misionera nace asistiendo al pastor. En eso sí creo. Yo creo que una iglesia misionera tiene que amar primero a su siervo, tiene que sustentar a su siervo, tiene que darle un buen sustento a su siervo, un buen ingreso económico a su siervo. Creo yo. Pero eso no debe limitar, no debe poner barreras a desarrollar las misiones.
Nosotros hemos empezado la obra misionera en Oreb y no me pagaban bien. Y no me pagaban bien. Ahora tampoco digo que me pagan un dineral, pero me permiten estar mejor. Y seguimos haciendo la obra misionera. Me acuerdo mucho. Hay un pastor a quien admiro bastante y vino acá a predicar, José Agüero. Es un ministerio muy tremendo que ha hecho en la República Dominicana. Una vez conversando con él, le digo, ¿cuál es el secreto de tu ministerio? Fácil. Si te digo la oración, ya lo sabes. La boca. Tú vas a comer de acuerdo a cómo uses tu boca. O dejarás de comer si tú cierras tu boca. Y tenía gran verdad. Decía Fidel, si tú no predicas, no vas a comer. Pero si tú predicas, Dios va a bendecir. Las arcas se llenarán, tu sueldo mejorará si predicas. Tenía razón, tenía muchísima razón. Y eso es lo que nos enseña Cristo. Tenía un mensaje con propósito, con sentido, con razón, fundamento. Había que anunciar, había que hablar. Mateo capítulo número 11, versículo 25 dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mí, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todo aquel que quiera hacer misiones debe entender que necesita de la dirección de Dios. Necesita descansar en Él. Necesita acudir a Él. Necesita pedirle a Él la orientación clara para su vida, para su ministerio. Hay pastores que tienen 30 años en el ministerio y lo único que dicen es: yo no necesito de planes, yo no necesito de organizar. Yo me levanto de mi cama, pongo mi pie en el suelo y digo: Señor, ilumíname lo que voy a hacer hoy. No es así. En la Biblia hay vastos ejemplos de planificación. Dios mismo planificó la creación de las cosas. No la hizo adrede, no dijo: a ver, lo que salga tiramos para acá, lo que salga para acá, lo que... No. Si tú lees el Génesis vas a encontrar toda una estrategia organizativa de la creación de las cosas. Dios lo planificó. No tenemos que planificar visión, propósito, razón. ¿Qué sentido tiene nuestro ministerio? ¿Qué sentido tiene lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y para qué nos ha llamado? Tenemos que aprender a planificar. Y tenemos que descansar en Él, tenemos que acudir a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quieres aprender a hacer misiones? Ven a Cristo. ¿Quieres saber cómo hacer misiones? Ven a Él. ¿Quieres saber cómo tener un propósito para tu vida, para tu ministerio? Ven a Él. ¿Quieres saber cómo comenzar misiones? Tienes que venir a Él. Solamente a Él. Ora al Señor, pide a Dios y Dios te orientará lo que tú tienes que hacer. Él te va a orientar. Hermanos, el que le habla nunca acudió a un seminario. Yo doy gracias a Dios por aquellos que se fueron a un seminario. No estoy ni en contra, tampoco estoy para decir que los seminarios, que esto, que el otro, no. Pero hermanos, he conocido hombres que sin ir al seminario han hecho grandes cosas para Dios. Amén. Grandes cosas para Dios. He visto hombres que se han sacado premios, estrellas en los seminarios. Hoy están en el mundo. ¿Qué ha pasado? No es seminario. Corazón para buscar a Dios. Corazón para buscar a Dios. Necesitamos un corazón que esté dispuesto a acudir a Él. A dejar nuestras cargas, nuestros pesares. Ser sinceros con Dios. Ser sinceros. Cada mañana que yo me levanto le digo: Dios, gracias por permitirme vivir en tu misericordia. Nunca la retires de mí. Porque soy vil, soy pecador, torpe. Necesito necesariamente de ti, Señor. Nada de lo que yo soy sirve para hacer la obra. Lo que tú haces en mí es por tu gracia y misericordia.
Hermano, eso tenemos que aprender. Eso tenemos que aprender. Nosotros los bautistas debemos despertar en la llama y la pasión de la obra misionera. Sentir en carne propia las misiones. Y si tú quieres vivir las misiones, ve al campo, ve a la ciudad. Ve a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Ve a 30 grados de calor, 40 grados de calor. Ve donde están los zancudos, los mosquitos. Ve donde está el frío. Ni siquiera el sleeping te puede cubrir de la fuerza del frío. Ve a las alturas, a la puna. A comer cancha y tomar un mate, porque no hay otra cosa más que comer. No hay otra cosa más que comer. A comer una papa dura llamada moraya. Y ni carne, ni leche, ni arroz, ni nada. Hermanos, hacer misiones es en carne propia. Lo que nosotros necesitamos que otros lo hagan. Tenemos que aprender. Y Juan capítulo número 13 en vuestra Biblia. Juan capítulo número 13. Versículo 15 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cuál es el deseo de nuestro Señor? Que hagamos lo que Él hizo. Nada más. Nada más. No nos pide nada extraordinario. No nos pide cosas grandiosas que nosotros pudiéramos mostrar hacia los demás. No, dice: ejemplo yo les he dado. Está hablando, por supuesto, de humildad. Pero ahí tenemos que añadirle otras cosas más. Él nos dio ejemplo de amor, de compasión, de sencillez, de humildad, de sensibilidad, de sentido social. Tantos ejemplos Él nos ha dado. Nos dio ejemplo de predicación, de caminar, de ir a las personas, de ir a la gente. Tantos ejemplos Dios nos dio. Cristo dice: ejemplo yo les he dado. Eso es lo único que tienen que hacer ustedes. Solamente seguir mi ejemplo. Nada más. Nada más. Seguir el ejemplo del Señor. Yo quiero animarles en esta mañana, hermanos, pastores, siervos, quizás con muchos más años de experiencia que yo, quizás muchos más años pastoreando una iglesia. Quiero animarles en esta mañana. No hemos hecho nada todavía. Nada se ha hecho. Oramos por otras comunidades, oramos por otros pueblos, pero déjame decirte que en Perú hay más de 20 millones que necesitan ser predicados. Todavía. Y no estoy diciendo que no debemos orar por ellos. Sí, pero también hay gran necesidad de mover a nuestras iglesias, de mover a nuestros diáconos. Ay, hermanos, esos diáconos están para sentarse, llenarse la barriga, llenarse la cabeza de crítica y no hacer nada. Ustedes son testigos y pelean con sus diáconos seguramente. Pero nosotros tenemos que sacarles de ese estado en que viven. Tenemos que empujarles, tenemos que motivarles, tenemos que inyectarles la pasión, el deseo. Tenemos que decir a ellos: vamos a hacer las misiones, vamos a hacer la obra. Hay lugares donde predicar, no solamente venir a sentarse y escuchar qué predica el pastor, qué hace el pastor se equivocó aquí, aquí, acá, que el director de música se equivocó aquí, acá. No, hay tantas cosas por hacer y tenemos que jalarlos a ellos. Dice que la convivencia genera dificultades, pero mayores son cuando no hacemos nada. Ellas se acentúan. Pero hermanos, ejemplo tenemos en Cristo de cómo hacer la obra misionera. Solo no lo vamos a hacer, pero sí puedes encender la chispa para que la iglesia lo haga. Amén. Si puedes encender, tú puedes encender la chispa, tú puedes ser la bujía que necesita sacar la llama para que todo el motor comience a impulsionar y caminar. Pero si no tienes esa chispa, si no tienes esa pasión, si no tienes ese deseo, hermano, tu iglesia va a languidecer. Creo mucho que por cada alma ganada con sacrificio de la iglesia, Dios añade mucho más a esa iglesia en número y economía. Dios añade mucho más. Amén. Oramos. Padre, gracias esta mañana, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido tener para meditar en tu palabra y reflexionar. Bendito Dios, perdóname, Señor, si en algún momento también, Padre, no he entendido tu propósito, no comprendí, o si quién sabe en este momento tampoco lo puedo percibir con tanta claridad o nitidez. Amado Dios, necesitamos que tú nos muestres cada día, a través de tu palabra, qué es lo que tenemos que hacer, Señor. Y dice tu palabra que ejemplo suficiente tenemos en ti.
1 Pedro capítulo 2 versículo 21 dice que las huellas tuyas las dejaste, Dios. Por esas huellas tenemos que caminar, poner nuestros pies allí. No tenemos que hacer otra cosa más que seguirte, imitarte, porque eres nuestro émulo, eres nuestro paradigma, Señor. Padre, despierta nuestros corazones a la llama de las misiones, la pasión y el deseo por hacer misiones, y a través de nosotros despierta nuestras iglesias para contribuir, para involucrarse, para hacer aquello que tú tienes como propósito para cada uno de nosotros. Gracias, oh Dios, en esta mañana por este hermoso momento de reflexión. Eterno Padre, la enseñanza no las diste, que quede en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, gracias, Padre. Amén. Amén.